Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario de inteligencia competitiva. La idea es un tema bastante amplio, tiene varias aristas, temáticas. ¿Escuchan bien todo? Sí. La cosa está es un poco... ¿Si han escuchado ustedes a Beatbox? Busquen allí en la noche mientras suben su café. Beatbox es un chavo muy talentoso que hace ruidos con su boca. Entonces hace música electrónica y se escucha muy padre. Entonces cuando me pusieron el micrófono tuve la tentación de hacerle al beatbox con ustedes. Pero bueno, inteligencia competitiva es un proceso organizacional. O sea, finalmente, al hablar de inteligencia, ¿qué idea tienes tú, Manuel? Digamos así que mi proceso de reconocimiento de patrones no funciona. Te llamas Eddie. ¿Qué piensas de inteligencia, Eddie? ¿Qué idea te da el concepto de inteligencia? Es una habilidad para poder comprender alguna situación. Comprender situaciones, muy bien. Entonces anotemos un poquito la serie de conceptos que utilizaremos para describir inteligencia competitiva. Ahí ya tenemos un factor. Muy bien, Eli, muchas gracias. Comprensión. ¿Qué dirías que es inteligencia? Natalia. ¿No, Natalia? Yo. Okay. Como actuar a través de que la reconoce. Ok, tomar decisiones, ¿no? Es decir, a partir de que comprendes algo, inteligencia parecería también referirse a tomas de decisiones. Entonces ya tenemos dos elementos que surgieron intuitivamente aún a pesar de no haber visto la presentación previamente, que son comprensión del entorno y toma de decisiones. Antes de que lo vaya a regar, no. Muy bien, Alex. Inteligencia. Adaptarse a las condiciones Adaptarse. para cumplir los objetivos que tenemos. Muy bien, Alejandro. Adaptación a condiciones del entorno. Entonces, comprensión del entorno, toma de decisiones y adaptación a condiciones del entorno. Bueno, esto ya nos hizo favor Max de leer, ahí venía algo más condensado. Vamos a revisar aquí algunos puntos relativos al proceso de inteligencia. Pero fíjense que el proceso de inteligencia parte o tiene un cliente principal. Y el cliente principal de inteligencia competitiva es la planeación estratégica. Si hay dos o tres unidades de conocimiento que quisiera que de esta plática se derivaran para ustedes, es la conexión que existe muy fuerte entre planeación estratégica e inteligencia competitiva. Entonces, y ese modelito que ven allí, es probable que ustedes, ¿alguien ha llevado cursos de planeación estratégica alguna vez? Punto de subida, levanten la mano sin miedo, total, sí, muy bien, maestra. ¿Cuál es su nombre? Verónica. Y sí le iba a decir Verónica, en serio. Bueno, en planeación estratégica, este es un nanocurso de planeación estratégica. En planeación estratégica tienen elementos tales como una visión, que es un estado deseado en un horizonte de planeación, lo que dice la flecha ahí abajo, a partir de un estado actual. Y ese estado actual tiene
elementos favorables y desfavorables, elementos positivos y negativos hacia el interior de una organización o situación o proyecto en donde ustedes lo quieran aplicar en términos de planeación estratégica o programa de proyectos. Entonces, ese estado actual representa el diagnóstico de cómo estoy, la comprensión que comentaba Eddie en cuanto a una condición actual, y esa condición actual pretende ser o es más bien el antecedente del que dispongo para moverme hacia una visión particular. Y los caminos o cursos de acción que tengo para moverme hacia esa visión, pues son las estrategias, caminos o cursos de acción para dirigirme a una visión o estado deseado. Que esa visión o estado deseado normalmente va a estar asociada a una posición competitiva, es decir, ser el líder, ser uno de los primeros 10 o gerentes de microprocesadores en el mundo, o ser uno de los primeros 20 fabricantes de material o filamento para manufactura aditiva. Esa es la visión, una posición competitiva. Pero fíjense que alrededor de esa visión está una condición futura, porque esto es el horizonte de planeación. Eso quiere decir que este lapso de tiempo, el CDT, tiene un tiempo de probablemente 5 años, 10 años. Y en ese horizonte de planeación existen unos factores o variables que identificamos como factores favorables o desfavorables, pero en el entorno, en la parte, en el aspecto externo de la organización. Y entonces ahí están las denominadas oportunidades y amenazas. Eso nos da la completa referencia de planeación estratégica. Las oportunidades y amenazas existen ¿dónde? ¿Hoy? ¿Existen hoy? ¿Cuándo existen? Existen en el futuro, exacto. Esa aseveración es muy importante que la tengamos clara. Existen en el futuro y es una proyección, es un escenario probabilístico, por cierto, de la existencia de condiciones favorables y desfavorables. En no pocos cursos o libros de planeación se maneja como si las oportunidades de amenazas existieran aquí. Este es el momento presente. No están allí, están en el futuro, y eso quiere decir que necesito precursores aquí en el momento presente para poder ¿qué? Proyectar o prospectar esas oportunidades de amenazas hacia el futuro, y entonces ya llegamos al punto de la justificación de la inteligencia competitiva. Necesito un modelo actual que describa el entorno para poder comprenderlo, adaptarme y verificar qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a posicionarme en donde yo quiero. ¿Está claro? 3 minutos de planeación estratégica. Cuando les vuelvan a preguntar, ¿ya llevaste un curso de planeación estratégica? Sí. De 2 minutos. La misión, por cierto, esta revista que estoy, es la dinámica ideal, lo que debiera estar haciendo para lograr la visión. Entonces es así que cuando buscan misiones bien elaboradas, van a encontrar verbos, acciones, diseñar, fabricar y vender,
pinturas y recubrimientos para el mercado mundial. Bueno, entonces esas son misiones características. Encontramos ya el hecho de que si necesito un precursor aquí, un modelo de variables para explicar cómo está la cosa hoy en el entorno y cómo la puedo proyectar al futuro, pues el enfoque de inteligencia evolutiva es eso. Hay muchos modelos de inteligencia competitiva, desde luego, pero van a ver el bueno. Básicamente, la idea es que consideremos, continuando con este tema de la visión estratégica, el concepto de negocios. ¿Cuál es el negocio de L'Oréal? ¿Cuál dirían? ¿Qué dirías tú, Victoria? ¿Qué te llamas? ¿Qué es el concepto de negocios de L'Oréal? ¿Qué vende L'Oréal? Productos de belleza y cosméticos. Bueno, no. Pintura de cabello. Esa es la concepción, digámoslo así, terrenal. Pero si nos hacemos la pregunta de cuál es la necesidad subyacente que satisface L'Oréal, ¿cuál dirías? Autoestima, ¿ok? Belleza, eso es lo que vende L'Oréal. ¿Qué vende Audi? Mercedes Benz. ¿Qué vende? Estatus. Compra alguien un Audi porque se quiere transportar. O sea, en esencia. Pues no, realmente, en esencia hay una necesidad subyacente de sobresalir. Y entonces, de que te ven, tomó bien. Y eso es lo que vende esa empresa. ¿Qué vende, por ejemplo, Coca-Cola? Experiencias. Enfermedad, diabetes, perdón. Pero eso es lo que vende. El concepto o necesidad subyacente, esa es el fundamento del negocio en el que estamos. ¿Quiénes son los clientes de una universidad, por ejemplo? Los estudiantes son un grupo de clientes. ¿Quién más? Los papás de los estudiantes. Que patrocinan al muchacho, aunque sea gratis la educación, pues el muchacho come, ¿no? Y 3 veces al día. Por la chica. ¿Perdón? El mercado laboral, por las empresas o industrias que reciben el beneficio o perjuicio de la formación recibida, son clientes también. Todos ellos son segmentos en el entorno que caracterizan a los clientes. Y los atributos distintivos o los atributos particulares del producto, ahora sí, terminan o cierran los elementos de la misión. ¿Cuáles son los atributos distintivos de una pizza comprada en Domino's? ¿Está cerca Es cara. de algún lugar? ¿Verdad? ¿Está cerca de algún lugar 30 minutos o menos? 30 minutos o menos es un atributo distintivo. No importa cómo se va la pizza, pero te va a llegar en 30 minutos. Ese es un atributo distintivo.
Diferente del atributo distintivo de un negocio de pizzas donde vas a ir con don Vito Corleone. Entonces ahí el cocinero, el chef, y llegas allí, pues está muy ambientado, velas, todo muy bonito, música suave, y tú llegas y pides la pizza y dices, bueno, pues ya va 30 minutos y le reclamas a don Vito. ¿Y él qué te va a decir? Esto se tarde lo que se tarde. Porque lo que él vende, el atributo de lo que él vende es sabor, artesanal, un producto así, ¿cómo le hacen? ¿No? Rico, ¿no? Entonces, los atributos distintivos son característicos de cada oferta de valor, y esos tres elementos, independientemente de cómo redacten la misión, va a ser bueno que revisen la misión del CICATA y del CIATEC, deberían de estar embebidos en esa definición. Concepto de negocios, cuál es la necesidad subyacente que estás atendiendo, clientes y atributos distintivos. Es importante esta revisión porque finalmente esa definición me va a dar una idea de pistas de qué debo buscar en el entorno en determinado vector de análisis. ¿Se acuerdan lo que comentamos de inteligencia competitiva? En cuanto a que en el entorno encontramos aspectos favorables y desfavorables. Y hay varios modelos de inteligencia competitiva y esa caracterización de los elementos que están en el entorno nos dan ideas o patrones de lo que debiera buscar. Vamos a ubicar entonces ahora sí el proceso de inteligencia competitiva en términos de los demás procesos de la organización. Cualquier organización, cualquiera, sea una institución de investigación, una institución educativa, una institución que fabrica pan de caja, todos tienen un flujo de valor. Es importante que identifiquemos que ese flujo de valor genera información. Entonces vamos haciendo las notas al respecto de que investigación y desarrollo es un proceso organizacional ideal. No todas las organizaciones lo tienen como un departamento, un área formal, pero todas las empresas, sea pequeña, muy pequeña, la señora de las gorditas de la esquina, todas generan nuevos productos y procesos eventualmente. Entonces ese proceso genera información. Nos quedamos con esa idea. Hay ideas allí de tecnología, ciencia, que ahorita lo vamos a comentar. La operación principal, que es la actividad ya sea de generación del servicio o de fabricación del bien, del producto, genera también información. Ventas es otro proceso que todas las organizaciones tienen. Promover, acercarse a los mercados para poder conseguir estudiantes de posgrado como ustedes. Hay ventas, ahí hay un proceso entonces de allegarse de clientes. Y la distribución relativa a la logística de entrega de los productos y servicios, que se ha venido sofisticando en los últimos años en cuanto a todo el concepto de redes, de cómo ese bien o servicio
llega al consumidor final, Amazon, ¿no? Cuando ese modelo pues, estructurado como lo visualizan, alguien en algún punto dijo, pues yo puedo configurar un esquema en donde las personas o los clientes soliciten en línea su producto y yo me voy a dedicar a conseguir todo lo necesario, cualesquiera que sea el producto, en el catálogo de Amazon enormísimo. Y lo que voy a hacer es entregar a los clientes a partir de un proceso ágil de solicitud de pedidos vía electrónica. Es así entonces que ese concepto de negocios que no existía antes, pues resulta que ahora representa a la empresa que si no es la primera, anda entre la segunda y tercera de mayor rentabilidad de cualquier sector, de cualquiera, no solo de informática, de cualquier sector, que es Amazon. Y finalmente el tema del servicio, ¿no? Que es otro proceso flujo de valor, del flujo de valor relativo a cómo atiendo a los clientes y el cliente se percibe como cuidado por el oferente del satisfactor, que ese también es otro esquema. Entonces, al momento de revisarlo así, ustedes verifican que nuevos modelos de negocio, Uber, Airbnb, mencionen otros que son de hace 2, 3 años, 4, 5. ¿Cuáles otros? iTunes, un poco viejecillo, pero sí ahí está, para entregar contenido digital. Nuevos modelos de negocios partiendo de estructuras creativas o diferentes respecto de cómo entregas un bien o servicio a determinados mercados. En todo caso, estos elementos del flujo de valor plantean concepto, preguntas de inteligencia. Es decir, para ganar comprensión del entorno y tomar decisiones y adaptarme de manera adecuada, tomar decisiones por allá con Vanessa. No recuerdo si era Vanessa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Lupita. A partir de esa estructura, la formulación de preguntas de inteligencia es el paso inicial de cualquier proceso de inteligencia competitiva. Y en este caso estamos hablando del modelo de inteligencia evolutiva. Esa definición de preguntas arranca o es el generador del proceso de consecución de información del entorno, análisis, generación de modelos para poder retroalimentar a los diferentes procesos. Entonces ya podemos entender que investigación y desarrollo necesita información del entorno, como ¿qué tipo de información requerirá investigación y desarrollo? ¿Qué tipo de información? Información de experimentos, información básica. Publicaciones científicas, Capacidades laboratorios. capacidades de laboratorio en el entorno, estamos hablando, todo esto es del entorno. Nuevas metodologías, muy bien. Patentes, perfiles de patentamiento, nuevos lanzamientos. Todo eso es elemento del entorno de investigación y desarrollo. Manufactura o entrega de servicios, ¿qué entorno relevante tiene? Pues muy probablemente industria,
actividad industrial, flujo de valor, cadenas de valor en el entorno o malla de valor, como les denomino en la metodología. Ventas, ¿qué entorno relevante tiene? Martín. Pues a lo mejor el precio de la competencia, ¿no? Sí, Si alguien vende un producto similar al mío, pues me interesa saber qué tan lejos o tan cerca estoy del precio de venta de mi competencia, ¿no? Absolutamente. Entonces, competidores, precios de venta, tamaño de mercado, están en el entorno de ventas. Y probablemente también en el tema de logística. En el tema de logística pues están centros de distribución, ubicaciones y todo lo que se refiere a geolocalización, costos de entrega y todo ello va a estar en este entorno relevante. Servicios pues va a estar muy integrado o intercomunicado con el tema de mercados y clientes, pero también revisar el hecho de que servicio tiene que ver con todo lo post-venta. Entonces es un entorno muy interesante porque varias de las compañías también más importantes en todos los ámbitos tienen modelos de servicio pues, efectivos, digámoslo así. Porque no necesariamente se refiere a multinacionales o no tenemos que hablar de empresas grandes como lo entendemos para poder ser ejemplo representativo de procesos efectivos en este la pregunta que les hice al inicio tiene que ver porque la mnemotecnia para comprender inteligencia competitiva pues es remitirnos a la definición de inteligencia realmente, en donde, como ustedes bien me comentaron, adaptación que comentó Alejandro, el tema de comprensión que mencionó Eddie, el tema de toma de decisiones y acciones que mencionó Lupita, pues esos elementos son los básicos que si ustedes los transportan a inteligencia competitiva, pues son perfectamente aplicables. Es decir, pretendo ganar comprensión del entorno para poder permanecer y ser más competitivo. Ese es finalmente el proceso. Es importante que también dentro de sus definiciones pues tengan esa referencia de que inteligencia competitiva está muy ligada a un concepto que se llama vigilancia o vigilancia del entorno, y en este caso pues hablar un poquito de vigilancia tecnológica finalmente es observar y analizar el entorno. Son procesos en donde entras en disyuntivas, en mi opinión, un poco no tan fructíferas, de decir hasta dónde llega la vigilancia y hasta dónde llega la inteligencia. Yo prefiero utilizar, pero es bueno que lo sepan, que existe el concepto, utilizar el concepto más amplio o más integrador que es el de inteligencia tecnológica, inteligencia competitiva, inteligencia estratégica, y dejar el tema de vigilancia pues como un proceso de monitoreo y análisis. En todo caso, las preguntas básicas, chicas y muchachos, que debiera un sistema de inteligencia competitiva responder es: ¿cuál es el nivel tecnológico o científico de mi compañía? Si estoy hablando de un centro de investigación o de mi unidad o grupo. ¿Cuál es mi posición de mercado? Como comentaba Martín. ¿Cuáles son los productos más exitosos de la competencia y su desempeño en el mercado? ¿Con qué entidades puedo colaborar? Eso es parte del entorno competitivo relevante. Revisemos el hecho
de que este asunto de las alianzas, este aspecto del entorno, es un pivote que las organizaciones emplean para lograr atajos y moverse más rápidamente en un entorno competitivo. Y es así que encuentran Volkswagen y Nissan, una línea de desarrollo tecnológico en tal aspecto de sustentabilidad o energías alternativas, y Microsoft con IBM para desarrollar algún tema de análisis de datos. En fin, las alianzas son parte de ese entorno y es importante considerarlos. ¿Cuál es el flujo de valor de la industria? Así como existe el flujo de valor en la organización, pues así conciban que existe una malla de valor fluyendo en industrias completas, en la industria química, en la industria metalúrgica, en la industria de la energía, etcétera. Y entonces la comprensión de ese flujo de valor te da mayores elementos para tomar decisiones adecuadas. ¿Por qué realizar inteligencia? ¿Por qué no quedarse así? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Es decir, está bien todo ese rollo de los modelos y todo ese asunto del entorno, comprensión, pero pues así me ha ido bien y parece ser que se puede seguir viendo. Bueno, si aceptamos que el entorno competitivo es dinámico y complejo, quiere decir que estoy en alto riesgo si no aplico inteligencia competitiva. Es decir, es finalmente una medición, una ponderación de los efectos que puedes no percibir de los cambios en el entorno y que te pueden afectar. Es por ello, es por eso básicamente utilizamos inteligencia competitiva para planear. ¿Qué tipo de decisiones existen? Nos comentaba Lupita. Acciones, ¿no? Decisiones. ¿Qué tipo de decisiones podemos ubicar en una organización? Ustedes han visto, y todos nos hemos recetado muchas veces estas películas de Estados Unidos en donde está el War Room, ¿sí lo ubican? El cuarto de guerra, en donde está todas las pantallas y hay una pantalla donde tienen el mapa de todas las ojivas que están a punto de explotar, y otra pantalla donde va el chavo o la chava corriendo, que es la heroína corriendo y los malos allí detrás, y otra pantalla en donde está algún parámetro, a lo mejor la temperatura del reactor que puede estallar si alcanza un cierto umbral. Tienen eso ahí alrededor. Está bien, entonces, y ubican ustedes allí que existe una persona con muchas condecoraciones, que es el general o alguien, o también puede ser, ¿cómo se llama el árbol? Stark, exacto. Está Tony Stark, exacto, está allí. Y ubican entonces el hecho de que están allí analizando la información y suponen ustedes que no pasa un escenario tal como, bueno, pues estamos viendo esta información, ya son las 5, pues vámonos, ¿no? Y mañana vemos lo que pasa, porque pues ya van a cerrar la comercial mexicana y tengo que ir al mandado. No, no esperan eso. Hay decisiones. Tú supones que estás observando esa información para tomar decisiones al respecto de lo que hay ocurrido. Por eso tienen información a tiempo real. Y esa información está disponible
porque voy a hacer algo con ella. Si algo pasa con la temperatura del reactor, algo puedo hacer para refrigerar el reactor. Si van persiguiendo a la heroína, pues puedo pedir que los SWAT vayan y la ayuden, en fin, tomar decisiones. No esperas que tienes información allí a tiempo real para no hacer nada. Pero así como a ustedes les saco una sonrisa al respecto de ello, pues en las empresas pasa lo mismo, en donde tienes información. ¿Para qué diablos te sirve tener información a tiempo real si no la vas a usar? Es muy claro, es decir, te pueden vender sistemas de inteligencia competitiva a tiempo real, vas a conocer cómo están los mercados y vas a hacer algo con ello. Vas a comprar acciones hoy, venderlas a 15 minutos después, 17 minutos. No, entonces no necesitas información a tiempo real. Y sin embargo existen acciones o funciones en donde sí lo necesitas. Bolsa de valores y todo ello. Hay actividades que demandan información a tiempo real. Pero hay otras decisiones, como la planeación estratégica, que es una macro o meta decisión, es decir, es la definición de a dónde voy a ir en el corto, mediano y largo plazo, que no son emergentes ni operativas, sino son definiciones de qué es lo que pretendo hacer para lograr esa visión. ¿Se acuerdan del dibujito este? Inteligencia evolutiva, inteligencia competitiva formal, usualmente se va a referir a habilitar estas decisiones. ¿Queda claro para todos? No tanto las decisiones relativas a emergencia y operatividad. War room y todo eso, hay que correr a alguien, no hay que hacer algo. Ese tipo de decisiones no están siendo alimentadas por un modelo convencional de inteligencia. Es un modelo de inteligencia particular, asociado a elementos emergentes y operativos. Cotidianidad o el día a día. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Decisiones? ¿Emergencia, operatividad? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Alex. Por ejemplo, con el caso del puesto de gotitas. Sí. Es una señora, tiene una capacidad máxima instalada, Sí. tiene recursos limitados. Sí. Y ya entiendo que otra señora o otra persona puede ponerse enfrente y robar de mercado. Claro. Pero realmente, con una situación limitada, ¿se tiene que hacer inteligencia? Si la señora pretende, es buen caso, pero vamos a ver, existe una necesidad de definir estrategias de mediano y largo plazo. Okay. Y es en ese caso en donde la señora puede optar por generar un modelo de inteligencia competitiva, en donde revise precios, qué es lo que podría pasar. A lo mejor su largo plazo no es 5 años, a lo mejor es 1 año o 6 meses. Y condiciones del entorno, tales como mercado o procesos tecnológicos, la cocción de la gordita, todos esos temas, la industria en lo general, precios, proveedores que puedan abastecerle de el producto de una manera en donde su margen sea más grande, pues definitivamente eso le va a dar armas y fundamento para tomar decisiones más acertadas. Ahora, ojo, el proceso de inteligencia competitiva no toma las decisiones por ti. Por eso yo les hablé del Tony, ¿cómo era? Y del general con todas las estrellas, porque hay alguien que está tomando decisiones al respecto de esa información.
Entonces, en todo caso, revisemos que inteligencia competitiva pues se va a referir al modelado y a muchas cosas muy entretenidas y muy bonitas, regresión no lineal, dinámica compleja, pero al final de cuentas la toma de decisiones sigue siendo de una persona que diga, ok, esto va hacia allá, o hacia acá, o el precio lo podemos reducir, etc. El sistema o un modelo de inteligencia competitiva no va a tomar decisiones por la empresaria, el empresario, el investigador, la investigadora, etc. Eso es importante. El modelo de inteligencia evolutiva, entonces, vimos que a partir de las actividades primarias de cualquier organización, pues ustedes pueden identificar vectores que son los más representativos o dignos de ser analizados por el sistema. Entonces allí tienen el modelo de 7 factores o 7 Fs de inteligencia evolutiva. Existe un entorno relativo a ciencia y tecnología. Entonces cualquier concepto de negocios tiene un entorno de ciencia y tecnología. Desde luego que aquellos productos o servicios más relacionados, como lo que ustedes están estudiando aquí en CICATA, investigando como profesores investigadores, pues va a estar más cercano, pero en general todos los conceptos de negocio tienen un entorno relevante de ciencia y tecnología, una dinámica relativa a el desarrollo tecnológico. También existen, vamos a revisar un poquito más detalle, ahorita vamos a ver todo el entorno de manera enunciativa. También existe en el entorno, desde luego, el tema de mercado y clientes. ¿Cuál es la percepción del cliente? El valor de mercado, redes sociales, todos esos elementos en cuanto a mercado y clientes. Competidores, como mencionaba el doctor Martín, oferta de valor, tecnología, nuevos productos asociados a los competidores. Industria o actividad industrial, tendencias, insumos, valor agregado, todo eso está en el entorno industrial. Entorno colaborativo o de alianzas, pues relativo a cada concepto de negocios hay en el ambiente, universidades, centros de investigación, otras empresas con las que puedo realizar alianza. Capital humano es otro vector de análisis relativo a capacidades y competencias cambiantes en el entorno, sueldos y salarios. Todos esos elementos entonces, y desde luego el entorno macroeconómico, social económico, en donde tenemos la política pública, paridad, PIB, todos esos elementos relativos a macroeconomía, también es una dimensión de relevancia. Esos 7 campos de análisis pues tienen variables, como ustedes pueden imaginarse. Esas variables dentro pueden ser diferentes dependiendo de la organización de que se trate, pero en todo caso la pretensión, como ustedes pueden adivinar, es lograr una comprensión, como decía Eddie, integral o global de lo que ocurre en el entorno, para poder ahora sí proyectarlo, porque resulta que yo puedo conseguir información de cómo está hoy la cosa en estos elementos, ¿no? Ya sea si mi entorno es el CICATA, o si tengo un proyecto de plasmas, o si tengo un proyecto
de recubrimientos especiales, o tengo un proyecto de lo que sea, de alimento para astronautas en el espacio, todo, cada uno de esas ofertas de valor va a tener salud. Un entorno relevante, actual. Pero aquí la magia, lo bonito y lo interesante, yo supongo que a todo el mundo le encantan las matemáticas, pero están aquí. ¿Es cierto eso? No es una aseveración a la ligera, esperaría yo. Lo que pretendemos es mover este modelo y realizar prospectiva, es decir, llevarlo hacia escenarios a 2 años, a 3 años, a 5 años, en esquemas de dinámica no lineal, es decir, no esperas que todo crezca, por ejemplo, o todo baje, sino que esperas que exista un comportamiento interesante, digámoslo así, de las diferentes variables para producir escenarios, los cuales nunca van a ser una bola de cristal. Si tú esperas 100% de confiabilidad, llama a Mira y la línea 800. Ella sí te puede dar una idea de lo que ocurra en el futuro. Pues nadie más que ella lo puede hacer. Entonces, con lo que nos tenemos que conformar es con escenarios más probables. ¿Cuántos escenarios? Porque de un modelo matemático pues puedes generar teóricamente cualquier cantidad de escenarios, entonces debiéramos de tener un grupo mínimo y necesario de escenarios como para tomar decisiones con un riesgo aceptable. Todas las decisiones van a tener un riesgo asociado. Esperarías que ese riesgo se llevará al mínimo, y esa es la justificación de tener un modelo común. ¿Cuáles son algunos elementos distintivos de inteligencia evolutiva? Pues básicamente, trabajar con datos. Disponer de un enfoque integrador. Medir la efectividad. Integrar el proceso de inteligencia con todos los demás en la organización. Trabajar en lo posible con una actualización basada en las antenas que representan los diversos participantes en un proyecto, los diversos colaboradores en una empresa. A eso se refiere crowd wisdom en lo general. No nos da tiempo de entrar en esos temas, pero esa sería la idea. Entonces, en mercado hablamos de conceptos tales como valor de mercado, oferta de productos, segmentos de clientes. Sí, funciona. En tecnología dinámica el desarrollo tecnológico, jugadores clave, dinámica del tema de investigación científica, flujo de valor, todo lo relativo a industrias. Vamos a revisar algo. ¿Ustedes cuál creen que sea? El INEGI tiene muchísima información. De todo tipo, información de la población, y todo eso, ¿está bien? Tiene información de unidades económicas en México. ¿Cuál creen ustedes que sea la unidad económica de manufactura más frecuente? En número, es decir, la que hay más en número, que fabrica algo.
alguien sin miedo, anótese a la apuesta porque la doctora Mónica y el doctor Martín les van a hacer un obsequio muy especial. No son puntos para su examen. ¿Tortillería? ¿Tortillería? ¿Alguien? Refrescos. ¿Tortillerías? Tortillerías. Ya había estado, o sea, algo pasó aquí con esto. ¿Por qué me echas a perder el truco? El número de unidades económicas más frecuente es un aplauso para el doctor. Dios del cielo. Fuera de que así es, elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal es la unidad económica de manufactura más frecuente. Cuando hicimos la pregunta no dijimos si era la unidad con mayor valor en dinero, sino que dijimos cuál es la más frecuente, es decir, tú sales y alguien que fabrica algo, ¿cuál es la que está ahí? Pues tortillas. La segunda es herrería y la tercera es el pan, las panaderías. Cuando empiezas a hacer más minería de esta información, pues ya te encuentras con otro tipo de industrias, pero esa información de inteligencia competitiva relativa a la industria, porque esta es información relativa a la industria, te sirve para algo, como para qué te serviría. Si te dedicas a piezas electromecánicas, ¿a quién venderlo? Prácticamente tú sales y caminas 2 cuadras y vas a una tortillería, caminas otras cuadras y va a estar un señor herrero o señora, y también caminas un poco más y va a estar una panadería. ¿A quién venderle? Absolutamente. Va a ser un esquema, o es un esquema muy interesante. Antes, para esa información, créanlo, la debemos valorar grandemente. Pero ahora entramos a la paradoja o a la contradicción relativa al Big Data y a la información disponible. Hay una estadística no comprobada de que utilizamos menos del 1% de la información generada para toma de decisiones. Eso quiere decir que en el entorno hay mucha información, pero la información que tú revisas en el celular, ¿qué cosa es? A ver, has dicho modelos matemáticos, estoy buscando. ¿Cuál es la...? Me divierto con buscar redes neuronales y todo ello en mi celular. Pues no, normalmente lo que ocurre es que lo más común de acceso es información de redes sociales. Entonces eso es muy, muy impactante. Menos del 1%. ¿Quién capitaliza la información que generamos todos como agentes, consumidores, productores, viajeros, etcétera? Pues Amazon, Uber, Google, todos ellos son los que capitalizan. Todos los demás, nuestro acceso a esa información y capacidad de procesamiento y comprensión de lo que ocurre con esto, porque esto es de acceso libre, si ustedes entran y buscan descargas masivas y va a estar eso. Buscan en otros lados, que ahorita les voy a pasar referencias y va a estar la información.
Pero el asunto es de que a partir de la información no te quedes allí, sino que la modeles. Y luego a partir de que la modeles, hagas algo con ella. Esos dos pasitos. Y desde el comienzo, desde darte cuenta de que eso existe, créanlo, es un enorme reto. Muy grande. Y por eso empecé diciéndoles que es una paradoja. Decimos, uy, es que la tecnología de información, ¿cuánta información? Uy, sí, ¿cuánta de esa endemoniada información utilizas? No la utilizas. Flujo de valor relativo a la industria. Sí. ¿Cómo creen ustedes que está la industria de la minería hoy? ¿Cuál creen ustedes que sea su tendencia? La alta, la baja. La alta, baja. ¿Verdad? Minería. Sí, perdón. Hay unos datos que solo los tengo en mi máquina. Mi máquina no la pudimos conectar con estos. Entonces, porque no tiene un HDMI raro. Pero, si ustedes revisan aquí, series de tiempos mensuales, salga el truco. PIB y otros factores macroeconómicos. ¿Qué es esto? Okay. Puesto que dije que usábamos el menos del 1% de la información, la computadora se rehúsa a continuar trabajando. ¿Sí? Ya está. Ok. Hay series de tiempos en el INEGI en donde ustedes pueden tener comportamientos tales como el PIB mensual o el el paréntesis es, esta aplicación se llama Power BI, esa versión es la versión de licencia y sin embargo esa versión tiene una opción gratuita, entonces anótenla como una de las 5 o 6 referencias que les voy a dar sobre análisis de datos. Power BI es de Microsoft, entonces si tienen una cuenta de Outlook, Hotmail o eso, pueden perfectamente entrar aquí. Ahora el asunto es de que si los recursos que demanda son un poco altos. Entonces tarda un poquillo en activar, la red tiene que ser veloz. Pero bueno, flujo de valor es otro de los elementos, alianzas, socioeconómico, capital humano, competidores. Hay varios softwares y plataformas de apoyo. Esa información de la cual derivamos que las botillerías son las unidades más frecuentes. Miren, análisis de datos, ustedes lo hacen en sus diferentes y respectivas
líneas de investigación, pues que hacen, experimentan, registran, generan modelos y calculan el error y generan conclusiones. El análisis de datos ha existido por décadas, eso está bien, pero ¿cuál es la real diferencia o el real valor de utilizar modelado de datos hoy? Bueno, pues que tienen formas, estrategias de poder analizar los datos de una manera 10 o 15 veces más ágil que lo que lo harían hace 10 o 15 años, a través de herramientas tales como RapidMiner. Es una plataforma que tiene una versión gratuita muy poderosa para realizar modelado de datos. Todo lo que les hablé en cuanto a prospectiva, ahorita vamos a ver algunos pequeños gráficos, lo pueden realizar a partir de RapidMiner. Esto quiere decir, típicamente ustedes conocen, yo creo que sí escuchan. Ustedes conocen técnicas básicas como las técnicas de regresión lineal, no lineal, las ubican. Esos procesos han existido por mucho tiempo. Bueno, es una forma de poder proyectar grupos de datos hacia el futuro, ¿no? Pero también existen modelos de redes neuronales, pero también existen otros modelos que ya están basados por un concepto denominado Machine Learning, que es aprender de lo que ocurre con sus propios datos y generar modelos que predigan lo que puede ocurrir considerando marcos globales de referencia. A eso se refiere el aprendizaje continuo, Machine Learning, al respecto de estos modelos. Bueno, RapidMiner y Mime son dos plataformas que pueden ustedes utilizar para realizar proyecciones a partir de conjuntos o bases de datos. Otros, tales como Power BI, ese donde vimos los cuadritos de los negocios más frecuentes en México, es una de las herramientas para visualización, al igual que data.world. Entonces son herramientas que nos pueden servir para que esa comprensión del entorno esté basada en modelos cuantitativos. Esa es finalmente la idea. Que cuando ustedes revisan inteligencia competitiva, luego pueden ver libros en todo texto, es decir, finalmente te hablan de, pues sí, el factor tal, el otro factor, pero no hay elementos cuantitativos. Entonces, la pretensión de esta plática para ustedes es que cuando realizamos inteligencia, pues nos basemos en datos. Y ya cuando quieren sofisticarse un poco más, pues entran en plataformas de programación, tales como Python, y otras, bueno, o sea, Java, el que quieran, pero en donde ya trabajan ustedes con las rutinas de procesamiento de la información. Y ya el tema más de tipo War Room es utilizar plataformas tales como Splunk. Splunk, ¿qué hace? Es conectarse a generadores en línea de información, si tienen el acceso, y si son hackers, borren eso, para que entonces ustedes puedan jalar esa información y procesarla ahora sí a tiempo real. Para eso es Splunk. La pueden usar también pueden usar esa plataforma para visualización y para modelos básicos, pero la fortaleza de Splunk es esas conexiones en donde tú le dices cuál URL o en cuál URL quieres conectarte, una o varias bases de datos, y entonces te recupera esa información.
¿Alguna duda hasta aquí? Sistemas de información. Hay varias estrategias de búsqueda. Quiero revisar con ustedes un tema que es importante y cerrar un poquito es esencial, por decirlo así, en cuanto a hablar de Cicata y su razón de ser y su actividad, que es la línea de desarrollo tecnológico y cómo ese entorno, esa comprensión del entorno puede ser modelada. Bueno, en el entorno tecnológico ustedes pueden identificar varios estadios de desarrollo tecnológico. Está el estatus de tecnología de frontera, que básicamente esa tecnología de frontera tiene 2 o 3 atributos. Tiene el máximo desempeño. Si hablan de un microprocesador para celular, allí va a estar las familias o las diferentes opciones de microprocesadores de máximo desempeño, pero a nivel experimental, que están en Silicon Valley o en algunos lugares de China o de la India. Allí va a estar esa región. Y es importante que la conozcan, pues para saber cuál es la dinámica primordial o básica, o quien está jalando, digámoslo así, esa línea de desarrollo tecnológico. Como evolución genética, algunas, no todas, de esas tecnologías pasan a ubicarse en productos en el mercado, y ahí está esta población de tecnologías líder. Esa población es el grupo de tecnologías de máximo nivel, pero en el mercado. Hacia la izquierda tienen la tecnología comercial, es decir, ese grupo de tecnologías que ya son familiares y que son accesibles en un entorno determinado. Y hacia la izquierda está la tecnología obsoleta. Y es importante que la identifiquemos bien y claramente. ¿Alguien me puede decir cuál es su concepto de tecnología obsoleta? ¿Alguien de los que queda? A lo mejor la que contamina mucho. No sé, es como si se salieran del concierto de Iron Maiden a la mitad. No puede ser, pero bueno. ¿Alguien me puede decir qué es tecnología obsoleta? Puede ser que ya no se pueda actualizar, porque ya no es redituable para la empresa o ya no hay compradores. Ya no hay compradores de la tecnología. Ok, buena Que hay, aseveración, sí. que hay una tecnología que la reemplaza de forma más eficiente, más eficiente. Que existe una tecnología que la reemplaza, Que ya no da el mismo valor. que ya no tiene El mismo valor. el mismo Ni valor. proporción de valor. Sí, a través de la innovación tecnológica se van desplazando, por decirte, hablando de los celulares, Sí. lo analógico fue comercial, pero después vino lo digital, igual en la televisión. Entonces esos desarrollos de innovación va desplazando la tecnología. Entonces, esta tecnología, de acuerdo a ese modelito, que es un modelo de hace 10 años en una revista que publiqué, ahí donde lo publiqué, ese modelo tiene la pretensión de entender cuáles son las posiciones tecnológicas en un momento determinado relativas a una tecnología de interés. Y todo el parámetro de comparación es el nivel de desempeño de la tecnología. No es el nivel de mercado, no es el precio, es el nivel de desempeño tecnológico. Eso quiere decir, acá está el procesador más veloz y de atributos técnicos más privilegiados, y acá va a estar el microprocesador más lento, pero presente en el mercado
Esa es una característica importante. Es decir, en la tecnología obsoleta, me gusta el siguiente concepto entonces. Mayra, en la, digámoslo así, que convencida de la importancia de la innovación y de la investigación y desarrollo en la industria, Mayra, y también poseída del Espíritu Santo de la innovación, va con una empresaria o empresario de Querétaro y le dice, vamos a decir que sea la señora Petrita, que fabrica algo de textiles, o alguna empresaria muy representativa del estado de Querétaro, y entonces Mayra le dice, es que doña Petrita, su tecnología ya está aquí. Es una tecnología obsoleta, porque resulta que es la del mínimo desempeño. Llegó un cuate y me dijo que si su tecnología era la que tenía menor desempeño, era obsoleta. Y eso quiere decir que si disponemos de otra tecnología disponible de más desempeño, como la comercial o la líder, pues usted se va a ir para arriba, doña Petrita. Y doña Petrita le puede decir a Mayra, mira mija, ese Audi TT que está allá afuera, lo compré con esa que tú le dices tecnología obsoleta. Y resulta que es el coche que traigo para chambear, no creas que es la casa aquella que está allá en el cerro, allí la mansión, es la que tengo para los fines de semana, es decir, necesito un espacio pequeño para relajarme y planear. Y todo eso fue generado con la tecnología obsoleta. Entonces eso es un buen reto para algún proponente de actualización de las tecnologías. Y sin embargo, uno de los atributos de esa tecnología obsoleta es su alto nivel de riesgo, su vulnerabilidad, porque si aceptamos, ya que lo vimos, por cierto, una palabra que normalmente declaro como prohibida o tabú en las prácticas es obvio, es obvio. Ya que lo viste, pues sí, es obvio, ¿no? El hecho de que haya una evolución genética de aquí a aquí y que algunas de estas tecnologías pasen de aquí a aquí y que algunas de estas tecnologías comerciales evolucionen y maduren hasta una tecnología obsoleta, ¿no? Te mueve a pensar de que la salida de la tecnología obsoleta del escenario del mercado va a ser no lineal, no suave ni elegante, sino que va a resultar en una brutal discontinuidad. Entonces, eso se va moviendo. ¿Y qué lo va moviendo? Y otra cosa que tampoco es obvia, solo yo puedo decir esa palabra aquí, es que aquí hay una dinámica. Esa línea rojita te declara cuál es la dinámica de desarrollo tecnológico en un entorno particular, que va a ser diferente para la industria textil, para la industria de la microelectrónica, de los materiales avanzados para el aeroespacio, va a ser diferente. Y si la llego a comprender, no a predecir, pero al menos a comprender qué es lo que ocurre y qué mueve tecnologías de nivel experimental a que algunas se muevan hacia ubicarse en el mercado, porque no todas se ubican, solo algunas.
y que algunas de las de líder evolucionen hacia una masificación, que es esta brecha, y que algunas de estas evolucionen hacia una accesibilidad a las masas o al pueblo, por decirlo así, que es esta. Esa comprensión te da una idea muy, muy poderosa para entonces ahora sí decir, ¿yo dónde soy? Estás aquí, a punto 8 de la tecnología, compitiendo con otras. Y eso te mueve a la pregunta. Si yo pretendo permanecer en ese mismo punto de desarrollo tecnológico en 5 años, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Avanzar de acuerdo con... Absolutamente. Ya que se ve allí, que no se vio, ya que lo ves allí, dices, bueno, si esto se va moviendo, pues tengo que moverme, tengo que innovar. ¿A qué ritmo? Al mismo ritmo que me marque la línea de desarrollo. Es la potencia, del modelo. ¿Y qué tendría que hacer si pretendo moverme hacia una posición más privilegiada? Ser más rápido. Moverse más rápido. Ya es claro, ¿no? Es decir, pues si entiendo esta dinámica, que entonces el reto ya para toda la audiencia nos damos cuenta que el reto es comprender esa dinámica, que no es trivial, no va a ser nada trivial. Entender cómo se mueven esas progresiones tecnológicas de un estado a otro, qué es lo que manda en esas brechas, qué negociaciones, alianzas comerciales, valuaciones de la tecnología, como para decir, sí, mi visión, ¿se acuerdan de la visión? Mi visión es ser el líder tecnológico en 10 años. Pero si eso lo baso en información, es diametralmente diferente a solo decir, pues me late que en 10 años quiero ser el líder tecnológico. ¿Está claro? Y para cerrar, pues necesitamos el binomio, que es el mercado. Bueno, Hype Cycle podría, corro el riesgo de que se me vayan la mitad de la audiencia. Cada vez que me volteo se van. Es como, lo que pasa es que ya... es el efecto cuántico No, Fernando. de la materia. Fernando. No te tienes que justificar. Estoy acostumbrado. Es el efecto cuántico. Es observar el electrón y luego ver que está ahí y luego ya no está, ¿no? Hype cycle, sí. Una sugerencia. Si en lugar de volar, irse, porque eso es muy importante, bueno, creo que habemos algunos que estamos muy interesados en esto. Si en lugar de volar sobre la transparencia nos dieras una segunda parte con más detalle de todo esto, ¿sería posible? O ya se agotaron nuestros cartuchos. Bueno, si te lo vuelve a pedir Mónica, pues no yo. Vamos a recapitular y que me lo pida Mónica. Para no volar sobre no, ella. No por ser arrogante, pero sí. ¿Cómo ves? No sé. Está bien. Sí, lo negociamos. Si la línea de desarrollo tecnológico mide el desempeño técnico, el Hype Cycle lo que mide básicamente es el nivel de interés en una tecnología. Les recomiendo enormemente que independientemente de su línea de investigación, revisen el Hype Cycle de las tecnologías correspondientes. Gartner, esa es una metodología de Gartner, ¿no?
tecnología de Gartner, en donde esos mapitas son muy valiosos. El algoritmo para ubicar las tecnologías allí no es público, lo que es público es el mapa, pero lo que sí pueden ustedes es generar su algoritmo doméstico, por decirlo así, para determinadas industrias. Lo hicimos en Comex para resinas, se puede hacer para energía, etcétera, en donde lo que ocurre aquí es, hay una progresión de interés de los diferentes actores en determinados campos científicos y tecnológicos que determinan que existan tecnologías altamente atractivas y existan tecnologías que por su nivel de, digámoslo así, de familiaridad, pues estén en niveles bajos. Así, por ejemplo, ustedes ubican allí puntos tales como SmartDost. SmartDost es una tecnología de microsensores, ¿sí? El concepto es DOST porque por su peso son muy ligeros y entonces puedes representar que puedes, entre otras cosas, monitorear las condiciones atmosféricas, puedes hacer varias cosas con ello, pero esto está a nivel muy incipiente, solo de concepto, por decirlo así. Ahí está SmartDost. Ubiquen también que está realidad aumentada. ¿Sí lo ubican allí? 2016, ¿dónde está SmartDost? En el mismo lugar. No avanzó. Quiere decir que no quiere decir que sea una tecnología mala en sí misma, ni quiere decir que sea una tecnología que no tenga proyección, sino que el nivel de interés de investigadores, de inversionistas, de mercado, no alcanza a comprender el valor de esa tecnología. ¿Y quién le da el valor? Pues todos esos stakeholders. No quiere decir que intrínsecamente no valga, sino que su entorno pues, no le está ponderando adecuadamente. Si ustedes avanzan a 2017, SmartDost sigue allí y realidad aumentada ya avanzó un poco en ese proceso en donde hay un lanzamiento de la tecnología en cuanto al lanzamiento conceptual, digámoslo así. Hay una región de tecnologías que solo pues, inversionistas o empresas, independientemente de su tamaño, pueden ser pequeñas, están apostando por este grupo de tecnologías. Hay un grupo de tecnologías, conceptos, modelos científicos que están en la punta, es decir, tienen un nivel de atractividad muy alto. Y este declive no significa, otra vez, ojo, estas son expectativas. No quiere decir que la gente, digámoslo así, haya dejado de tener interés, sino que lo que ocurrió es que su grado de familiaridad aumentó. Entonces ya dijiste, sí, te le ha aumentado. Sí, nanotecnología, nanotubos. Pero eso quiere decir que en esta región ya estamos en el preámbulo de la implementación. Es muy importante entonces que ustedes, independientemente de su campo de investigación en línea, verifiquen en dónde están. Muy importante. Este umbral es el umbral que dice allí valle de la desilusión, pero realmente yo lo interpreto como familiaridad. Se incrementó tu familiaridad y ya estas dos regiones son las de implementación de la tecnología. Es así que allí está realidad virtual en 2017 y cuando avanzan en 2018 va a haber otras. Realidad aumentada avanzó un poco y están, por ejemplo, telas inteligentes con un nivel de familiaridad alta. Digital Twin para manufactura está muy alta. Exoesqueletos y otros elementos 4, impresión en 4D está allí también avanzando un poco en esos temas. 2019 pues pueden ver otros elementos,
vehículos autónomos de nivel 4, gráficos analíticos, todo el tema de análisis de datos lo van a ver allí con diferentes tecnologías para recuperar información a tiempo real, para procesar información, inteligencia artificial, varios elementos de aquí, al ser tecnologías digitales, van a estar muy plagados de conceptos de inteligencia artificial de límite, inteligencia artificial explicable, entre otros elementos. Nube de inteligencia artificial ahí al inicio. ¿Está claro entonces? Hype Cycle mide nivel de expectativas de un grupo, de diversos grupos de interés al respecto de modelos de ciencia y tecnología. Ya solo en cierre quisiera revisar el hecho de que por otra parte está el mercado, lo que empezaba a comentar Martín Nieto en cuanto a que todo producto o servicio pues ahora tiene la contraparte de un desempeño en ventas. Si en los otros modelos hablamos de tecnologías constituyentes, aquí hablamos de productos. ¿Cuáles son las tecnologías constituyentes de un celular? Microprocesadores, memorias, la propia pantalla touchscreen, son tecnologías constituyentes de un producto. Aquí de lo que hablamos es de producto. Un automóvil es un producto que tiene varias tecnologías embebidas. El motor, el tablado, los sistemas de control, los sistemas de rastreo, navegación GPS, todas esas son tecnologías constituyentes. Una pintura tiene una pintura industrial, por decirlo así, industrialmente fabricada, pues tiene alrededor de 50 componentes, entre modificadores biológicos, aparte de la resina, pigmentos, solventes, etc. Un montón de componentes, pero aquí de lo que hablamos es de productos, ¿sí me estoy explicando? Es decir, una cosa es tecnología y otra cosa es producto, aunque ustedes pueden decir, bueno, es que para efectos de Intel, su producto es el microprocesador. Bueno, entonces hay un efecto fractal allí, en donde tienen una oferta de valor para una empresa que representa en sí misma una tecnología constituyente para alguien más. Y eso es flujo de valor. En todo caso, hablamos de que existe un proceso de evolución de ese desempeño en el mercado, el cual, ¿en dónde está la Coca-Cola en ese ciclo de vida de ventas? ¿En dónde ubican ustedes la Coca-Cola? ¿Cuál Coca-Cola? ¿La normal o la azul? ¿Cuál diría? Está consolidada. El madurez. ¿Por qué? Porque lo que percibimos los que estamos viendo eso, aunque no consumamos, es que venden un montón, y entonces pues si venden un montón, pues deben de estar o aquí o aquí. Pero, como bien comenta Alejandro, necesitamos hacer una pregunta subsecuente que es: si ustedes le preguntan eso al director de marketing de Coca-Cola, va a hacer esa pregunta que hizo Alejandro. ¿Cuál Coca-Cola? ¿La Coca-Cola cero? ¿O la doble cero? ¿O la 0.1? Cada una de ellas va a tener un nivel de desempeño particular, porque entonces cada una de ellas es un producto. Por eso siguen allí vendiendo, ¿no? Entonces, está en posición de madurez. Para la mayoría de ustedes, el proyector de acetatos es un mito urbano. El proyector de acetatos era un dispositivo de alta tecnología para presentar. Entonces consistía de un foco y un cristal, unos espejos, ponías ahí
un plástico, el acetato, transparente, y entonces proyectabas. ¿En dónde está el proyector de acetatos en un escenario de ciclo de... Más allá del declive. Ya no está, absolutamente ya no está. Ya todo lo que hay como oferta de valor para proyección, pues es proyectores de todo tipo y inalámbricos, alámbricos, pero ya no está aquí, ya no lo mapeas, ya no está en ese modelo. Y sin embargo, si no lo mapeas, corres un riesgo, porque resulta que si tú te dedicas a ese concepto de negocios y degradas un producto como esos, a sacarlo del mercado y dices, pues es que me pasó, ¿no? Hace 8 o 10 años, o 20, o 30, o lo que haya sido, y alguien un buen día o una empresa dice, bueno, nosotros tenemos en México un problema en donde hay regiones, comunidades rurales, que podríamos estar utilizando un proyector de acetatos modificado que funcione con luz solar o que haga algo magnético, que haya algo en el generador de energía que no dependa de una conexión, porque resulta que hablamos de muy alta tecnología y llevas las pantallas y dices, ¿ahora dónde la conecto? No hay eléctrica. Entonces, alguien puede percibir que una actualización de un sistema de esos puede funcionar. Y crean lo que puede funcionar. Y independientemente de esta tendencia vintage, que le dicen, que es lo viejo, ¿no? Lo viejo se dice elegantemente vintage, ¿no? Entonces, el concepto vintage de los discos de vinilo es volver a utilizar discos de vinilo para reproducir música. Entonces, quienes hayan pensado que estaban desaparecidos, pues se quedaron fuera de ese nicho de mercado. ¿Me explico? Entonces, ese es el riesgo de ir con una evolución lineal. Eso no hay nada lineal en el universo. Y quise hacer ese pequeño ejemplo para describirles. Una curva como esa les puede servir, por cierto, para medir el valor de mercado en un horizonte de planeación. El área bajo la curva de esa proyección les puede servir para definir, pues el valor de mercado de los celulares de tal tipo, de media gama o de baja gama, es de tantos millones de dólares. El valor de mercado para una solución tecnológica que ustedes traen en su proyecto de investigación es tantos miles de pesos o millones de pesos. Esa es una de las principales conclusiones de esto. Desde luego que viene una disyuntiva, pues está fácil, ¿no? Es el área bajo la curva, es una integral. A ver, échate la proyección. Ya no es tan sencillo. ¿Cuánto tiempo le marcas aquí? ¿10 años? ¿8 años? ¿Cuánto? 2008. El desarrollador, el grupo desarrollador de las pantallas touchscreen. ¿Ustedes creen que sabían que a 2020 se iban a utilizar pantallas touchscreen para celulares, refrigeradores, automóviles? Que diga que sí. Nada, aquí algo. No, es muy poco probable que supiera. Estaba trabajando con escenarios, a menos que fuera el mago Merlín, que se transporta en el tiempo y todo ahí. Trabajaba con escenarios y entonces es muy probable, lo más probable es que su negociación con quien le adquirió la tecnología, Microsoft, Apple más propiamente,
pues haya resultado en una subvaloración de la tecnología, pero pues ni modo. ¿En cuánto tiempo se va a volver obsoleta esta tecnología y en cuánto tiempo el mercado va a ser consumido? Pues vamos a ponerle 10 años. Ya van 15 años y contan. Touchscreen, tecnología touchscreen, ¿de acuerdo? Entonces, tecnología, mercado. Dos aspectos de los 7 elementos de inteligencia evolutiva que es importante valorar.